Siempre pensé que conocía toda mi historia. Mi familia, mi niñez, mis recuerdos, todo estaba ahí, claro como el agua. O al menos eso creía, hasta el día que decidí subir al ático de la casa de mis abuelos. Era una tarde lluviosa, el tipo de tarde en la que uno siente que el mundo está detenido. La luz gris entraba por una pequeña ventana, y el olor a madera vieja y polvo me envolvía. Siempre me había dado curiosidad ese lugar, pero mi madre solía decirme que no había nada interesante ahí arriba. Comencé a abrir cajas al azar, viejas fotos, cartas amarillentas, juguetes rotos. Fue entonces cuando vi una caja pequeña, casi escondida bajo una manta. Dentro había álbumes fotográficos, y en medio de ellos, una imagen que me heló la sangre. Eran dos bebés, envueltos en mantas idénticas, acostados uno junto al otro. No podían tener más de unos días de nacidos. Pero lo que me hizo quedarme sin aliento fue que, el bebé de la derecha era yo. No había ninguna duda. Y el de la izquierda. Era idéntico a mí. En el reverso de la foto había una sola palabra, escrita con tinta azul desvanecida: hermanos. El corazón me golpeaba el pecho. Bajé corriendo las escaleras con la foto en la mano. Mamá, ¿qué significa esto?, pregunté con la voz quebrada. Ella me miró y palideció. Sus labios temblaron antes de soltar un suspiro largo. Se llevó la mano a la frente, como si el peso de años de silencio cayera sobre ella. Creo que es momento de que sepa la verdad. Me contó que yo había nacido con un hermano gemelo, pero que, en el hospital, los médicos les dijeron que él había muerto al nacer. No hubo funeral, no hubo cuerpo, solo la noticia devastadora y la promesa de que lo habían manejado todo. Yo no podía creerlo. Mi madre comenzó a llorar. No pasó un día sin que pensara en él, pero los doctores nos dijeron que no había nada que hacer. Pero en ese momento, con esa foto en mis manos, entendí que algo no cuadraba. Mi hermano no estaba muerto. Mi mente daba vueltas. Las palabras de mi madre, la foto, el hecho de que nunca me había hablado de mi hermano. Todo comenzaba a desmoronarse. La idea de que había vivido toda mi vida sin saber de su existencia me dejó una sensación extraña, como si una parte de mí hubiera estado incompleta. Decidí que tenía que saber más. No podía quedarme con la duda. Algo me decía que había más en esta historia, algo que mi madre no me había contado. Tras un silencio incómodo, le pedí a mi madre que me contara todo lo que sabía, sin reservas. Mamá, por favor, dime lo que sucedió. ¿Dónde está? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Le insistí, el tono de mi voz se tornó suplicante. Ella se quedó en silencio por unos momentos, mirando al vacío, como si luchara consigo misma. Luego, con una voz suave, comenzó a contarme. Cuando nacimos, los dos, los médicos nos dijeron que tu hermano no había sobrevivido. Era tan pequeño, tan frágil. Creyeron que no iba a resistir. La tragedia fue tan grande para nosotros que decidimos seguir adelante. Era más fácil pensar que habías llegado solo tú, que aceptar que habíamos perdido a tu hermano. Pero hoy, se detuvo, como si las palabras se le atragantaran, pero luego descubrí que me habían mentido. Mi madre me explicó que, después de mi nacimiento, comenzó a tener dudas. La sensación de que algo no encajaba no la dejó en paz, pero su dolor era tan grande que no quería enfrentarse a la verdad. No fue hasta que pasaron los años y ella encontró una carta oculta, guardada en un viejo cajón de la casa, que entendió lo que realmente había sucedido. La carta había sido escrita por el médico encargado del parto, quien confesaba que había entregado a mi hermano gemelo a una familia de adopción sin decirle nada a mis padres. El motivo, según él, era que mi madre estaba demasiado devastada para recibir la noticia de que su hijo había sobrevivido, y no quería causarle más dolor. La idea de que mi hermano había sido dado en adopción me dejó sin palabras. Durante años, había creído que la tristeza de mi madre se debía a la pérdida de un hijo que nunca llegó a conocer. Pero no era así. Mi hermano estaba vivo, y yo no sabía nada de él. Cuando mi madre terminó de contarme todo, me sentí confundido, herido y furioso. Por años, me habían privado de algo fundamental. Había vivido con una pieza faltante en mi vida, sin saberlo, sin tener idea de lo que me había perdido. Tenía un hermano, alguien con quien compartí los primeros días de vida. Y de repente, me di cuenta de que esa conexión, esa relación tan fundamental, me había sido arrebatada sin mi consentimiento. ¿Dónde está la hora?, pregunté, el miedo y la esperanza se mezclaban en mi voz. Mi madre, con la mirada baja, susurró. Lo busqué durante años. Pero nunca logré encontrarlo. Las pistas se desvanecían con el tiempo.
Tal vez ahora sea diferente, con la tecnología, con las redes sociales. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si él seguía vivo, si había alguna posibilidad de encontrarlo, lo haría. La rabia que sentía por el engaño, la angustia por no haberlo conocido, me impulsaban hacia algo más grande que yo, la necesidad de reencontrarme con esa parte de mí que me había sido robada. La idea de conocerlo, de saber quién era, me consume ahora más que nunca. ¿Cómo sería? ¿Sería tan parecido a mí? ¿Tendría la misma forma de ver el mundo? Y sobre todo, me odiaría. La incertidumbre me atormentaba. Mientras mi madre seguía guardando silencio, me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados. Ya no. Tenía que hacer algo. Así que, sin pensarlo dos veces, tomé mi teléfono y comencé a buscar en las redes sociales, a investigar cualquier pista que pudiera llevarme a él. Y entonces, algo cambió. Una publicación apareció en mi pantalla. El nombre en la publicación era el de mi hermano. Pero algo más me heló la sangre, la foto de perfil mostraba a un hombre que me resultaba extrañamente familiar. Era él. Era mi hermano. Y el título debajo de su nombre decía, lo encontré, finalmente, mi hermano gemelo. Las palabras se me quedaron atragantadas en la garganta. Era él, y la vida nos había reunido después de tantos años. Pero la pregunta seguía latiendo en mi mente, golpeando cada rincón de mi ser, ¿me aceptaría? Me odiaría por todo lo que había sucedido, por todo el tiempo que había pasado sin él. ¿Qué haría yo si al verlo descubría que, después de todo, no éramos lo que pensábamos que éramos? No pude dormir esa noche. La imagen de su rostro en la pantalla me perseguía como un eco que no desaparecía. Era como verme a mí mismo en otro cuerpo, con pequeñas diferencias, una cicatriz en la ceja izquierda, un gesto más serio, una mirada más dura. Sentía una mezcla de euforia y miedo. Después de tantos años, lo había encontrado, pero, ¿qué pasaría ahora? Con las manos sudorosas, abrí su perfil. Tenía pocas publicaciones, pero todas transmitían algo, le gustaba el boxeo, las motos, y no sonreía en ninguna foto. Su vida parecía estar marcada por una energía que no era precisamente cálida. En una publicación reciente, escribió: la sangre no siempre significa familia. Ese mensaje me golpeó directo al pecho. Era una indirecta para mí. Ya sabía de mi existencia. Decidí escribirle un mensaje privado. Mis dedos temblaban mientras tecleaba. Hola, sé que esto puede sonar extraño, pero creo que somos hermanos gemelos. Mi nombre es Daniel. Por favor, contéstame. Lo envié, y esperé. Pasaron horas. Revisé el teléfono cada 5 minutos. Nada. Me estaba convenciendo de que no iba a responder, cuando, de pronto, una notificación apareció. Su respuesta fue breve, cortante. Sé quién eres. El corazón me dio un vuelco. Antes de que pudiera contestar, llegó otro mensaje. No me busques. Me quedé paralizado. Era como si una puerta que había esperado toda mi vida para abrir, me la cerraran en la cara. Sin embargo, esa respuesta me decía más de lo que él creía. Si me decía que no lo buscara, era porque sabía que, en el fondo, yo lo haría. Tomé aire y escribí. Solo quiero hablar. No sé qué pasó, pero no fue mi decisión que nos separara. Esta vez tardó más en responder. Cuando lo hizo, el mensaje fue aún más desconcertante. Sé perfectamente por qué nos separaron. Y no fue un error. Me quedé mirando la pantalla, con el estómago encogido. ¿Qué demonios quería decir con eso? Decidí no insistir más esa noche. Pero mientras cerraba los ojos, una idea se grabó en mi mente, algo pasó en nuestro pasado que yo desconocía, y él lo sabía todo. Y aunque me odiara, yo no iba a parar hasta descubrirlo. Me quedé de pie en medio de la sala, con el silencio pesado cayendo sobre nosotros como una manta sofocante. Diego me miraba con los brazos cruzados, sus ojos encendidos como si estuviera conteniendo un océano de rabia. No tienes idea de lo que pasé, escupió las palabras. Mientras tú crecías con una cama caliente y comida en la mesa, yo dormía en un colchón tirado en el suelo y comía cuando me dejaban. Sentí un nudo en el estómago. Nunca imaginé que su vida hubiera sido así. Yo creía que simplemente nos habían separado por problemas familiares, pero lo que decía sonaba abandono deliberado. Diego, yo no sabía, intenté acercarme, pero él retrocedió un paso como si mi sola presencia le quemara. Claro que no sabías. ¿Y sabes por qué? Su voz temblaba. Porque nadie te lo quiso decir.
Porque todos se aseguraron de que tú no supieras lo que me hicieron. Tragué saliva. En ese momento entendí que la historia que me habían contado toda mi vida podía ser solo una versión maquillada. Diego caminó hacia un cajón y sacó un sobre arrugado. Lo lanzó sobre la mesa. Ahí tienes la verdad. Lee la carta. Mis manos temblaban mientras la abría. Era una carta escrita por nuestra madre, pero no para mí. Era para él. En ella explicaba que había tenido que elegir a uno de los dos porque no podía mantenernos a ambos. El elegido había sido yo. Se me heló la sangre. No eran problemas familiares, como me contaron. Fue una decisión. Una elección cruel. Levanté la mirada y Diego tenía los ojos llenos de lágrimas. Tú no tuviste la culpa, pero eso no borra lo que viví. Me quedé sin palabras. Por primera vez, entendí el peso de su odio y el abismo que existía entre nosotros. Me senté, incapaz de apartar la vista de aquella carta. Cada palabra me golpeaba como un martillo, hundiéndome más en una mezcla de culpa y confusión. Diego, murmuré, no sabía que mamá había. No la llames mamá. Me interrumpió con un grito seco. Para mí, dejó de serlo el día que me entregó como si fuera un mueble viejo. Guardé silencio. Sentía que cualquier cosa que dijera sería como arrojar gasolina al fuego. Diego caminó hasta la ventana y corrió la cortina apenas unos centímetros. Su expresión cambió. Nos están observando, susurró. Me levanté de golpe. ¿Qué? ¿Quién? No lo sé, pero desde que te encontré, he visto la misma camioneta negra aparcada cerca de donde voy. No es coincidencia. El corazón me latía con fuerza. Porque alguien nos seguiría. Diego cerró la cortina y me miró fijamente. Porque hay algo que no sabes. Mamá no solo me abandonó, también dejó algo atrás. Algo que todos quieren. Me sentí atrapado entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a escucharla. ¿Qué dejó? Él dio un paso hacia mí y bajó la voz. Una herencia, pero no de dinero. Algo mucho más peligroso. En ese momento, un golpe seco en la puerta hizo que ambos nos quedáramos helados. No era un vecino. No era una visita. Eran ellos. Me quedé de pie en medio de la sala, con el silencio pesado cayendo sobre nosotros como una manta sofocante. Diego me miraba con los brazos cruzados, sus ojos encendidos como si estuviera conteniendo un océano de rabia. No tienes idea de lo que pasé, escupió las palabras. Mientras tú crecías con una cama caliente y comida en la mesa, yo dormía en un colchón tirado en el suelo y comía cuando me dejaban. Sentí un nudo en el estómago. Nunca imaginé que su vida hubiera sido así. Yo creía que simplemente nos habían separado por problemas familiares, pero lo que decía sonaba a abandono deliberado. Diego, yo no sabía, intenté acercarme, pero él retrocedió un paso como si mi sola presencia le quemara. Claro que no sabías. ¿Y sabes por qué? Su voz temblaba. Porque nadie te lo quiso decir. Porque todos se aseguraron de que tú no supieras lo que me hicieron. Tragué saliva. En ese momento entendí que la historia que me habían contado toda mi vida podía ser solo una versión maquillada. Diego caminó hacia un cajón y sacó un sobre arrugado. Lo lanzó sobre la mesa. Ahí tienes la verdad. Lee la carta. Mis manos temblaban mientras la abría. Era una carta escrita por nuestra madre, pero no para mí. Era para él. En ella explicaba que había tenido que elegir a uno de los dos porque no podía mantenernos a ambos. El elegido había sido yo. Se me heló la sangre. No eran problemas familiares, como me contaron. Fue una decisión. Una elección cruel. Levanté la mirada y Diego tenía los ojos llenos de lágrimas. Tú no tuviste la culpa, pero eso no borra lo que viví. Me quedé sin palabras. Por primera vez, entendí el peso de su odio y el abismo que existía entre nosotros. Me senté, incapaz de apartar la vista de aquella carta. Cada palabra me golpeaba como un martillo, hundiéndome más en una mezcla de culpa y confusión. Diego, murmuré, no sabía que mamá había. No la llames mamá. Me interrumpió con un grito seco. Para mí, dejó de serlo el día que me entregó como si fuera un mueble viejo. Guardé silencio. Sentía que cualquier cosa que dijera sería como arrojar gasolina al fuego. Diego caminó hasta la ventana y corrió la cortina apenas unos centímetros. Su expresión cambió. Nos están observando, susurró. Me levanté de golpe. ¿Qué? ¿Quién? No lo sé,
Pero desde que te encontré, he visto la misma camioneta negra aparcada cerca de donde voy. No es coincidencia. El corazón me latía con fuerza. Porque alguien nos seguiría. Diego cerró la cortina y me miró fijamente. Porque hay algo que no sabes. Mamá no solo me abandonó, también dejó algo atrás. Algo que todos quieren. Me sentí atrapado entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a escucharla. ¿Qué dejó? Él dio un paso hacia mí y bajó la voz. Una herencia, pero no de dinero. Algo mucho más peligroso. En ese momento, un golpe seco en la puerta hizo que ambos nos quedáramos helados. No era un vecino. No era una visita. Eran ellos. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Ábranla. Una voz grave retumbó del otro lado. Diego me hizo una seña con la mano para que guardara silencio y caminó en puntas de pie hasta un mueble del salón. Metió la mano por debajo y sacó una vieja pistola envuelta en un trapo. ¿Qué haces con eso? Susurré, con la garganta seca. Lo mismo que hago desde hace años, sobrevivir, me respondió sin apartar la vista de la puerta. El golpe volvió, seguido de un estrépito como si intentaran forzar la cerradura. Mi mente corría a 1000 por hora. Diego, deberíamos llamar a la policía. Él negó con la cabeza. Ellos no ayudan en esto. Créeme, ya lo intenté antes. Un crujido anunció que la cerradura cedía. Diego me empujó hacia el pasillo. Escóndete en el cuarto del fondo. No salgas pase lo que pase. No. No voy a dejarte solo, protesté. Pero entonces la puerta se abrió de golpe y 2 hombres encapuchados entraron. Uno de ellos llevaba un bate de metal, el otro un sobre manila en la mano. Venimos por lo que es nuestro, dijo el del sobre, con una calma escalofriante. Diego levantó el arma. Pues van a tener que pelear por ello. Yo solo podía pensar en una cosa, tal vez el reencuentro con mi hermano no había sido una coincidencia, sino el inicio de algo que llevaba años gestándose. Y ahora, estábamos en el centro de todo. El silencio duró un segundo, pero se sintió eterno. El encapuchado del bate dio un paso hacia Diego, y este apretó el gatillo. El clic metálico sonó, pero no hubo disparo. Está descargada, dijo el hombre del sobre, con una sonrisa torcida. Siempre lo está. Sabemos cómo trabajas, Diego. Diego maldijo por lo bajo y lanzó el arma al suelo. ¿Qué quieren? Gruñó. El hombre extendió el sobre hacia él. Esto. ¿Y lo que hay dentro? Diego no lo tomó. Miró hacia mí, como si estuviera decidiendo si decirme la verdad o seguir ocultándola. Él no tiene por qué saberlo, murmuró Diego. Oh, claro que sí, replicó el encapuchado, mirando directamente hacia mí. Porque esto, muchacho, también es tuyo. La curiosidad y el miedo me empujaron a avanzar. Tomé el sobre antes de que Diego pudiera detenerme. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una única fotografía, Diego y yo, de niños. Pero no estábamos solos. Entre nosotros, una mujer con el mismo color de ojos que el mío y una sonrisa que me resultaba extrañamente familiar. Esa, dijo el hombre, es tu verdadera madre. Y el lugar donde está enterrada, vale más de lo que imaginas. Mi corazón latía como un tambor. Diego apretó los puños. Cierra la boca, escupió. Pero era tarde. Esa imagen lo cambiaba todo. Esa noche no dormí. La imagen de la mujer en la foto me perseguía cada vez que cerraba los ojos. No sabía si llorar por la madre que nunca conocí, o por el hermano que, a pesar de estar vivo, parecía más distante que un extraño. Al amanecer, Diego estaba esperándome en la cocina. Tenía las llaves del coche en la mano. ¿Vas a venir conmigo?, dijo, sin mirarme. Te voy a mostrar la verdad, pero después no habrá marcha atrás. El viaje fue largo y silencioso. Atravesamos carreteras olvidadas, campos secos y pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Finalmente, llegamos a un cementerio pequeño, rodeado de pinos viejos que crujían con el viento. La lápida era sencilla, sin flores frescas. Solo un nombre, Isabel Vargas. Ella, tragué saliva, murió cuando éramos niños. Diego negó con la cabeza. No. Nos separaron antes. Y a ella, la mataron por lo que escondía. Se agachó y comenzó a apartar la tierra cerca de la base de la lápida. Mis manos temblaban, pero lo ayudé. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo metálico. Era una caja oxidada. Diego la abrió,
revelando dentro un cuaderno viejo, varias llaves y una bolsa con piedras brillantes que parecían diamantes. Esto, susurré, por esto la mataron. Y por lo que falta, dijo Diego, mirándome con una mezcla de miedo y rabia. Porque lo que está aquí es solo una parte. La otra, la tiene él. Sentí un escalofrío. ¿Él? ¿Quién? Diego levantó la mirada hacia la colina. Entre los árboles, una silueta nos observaba. La silueta permanecía inmóvil, como si supiera que su sola presencia bastaba para congelarnos. El viento soplaba fuerte, agitando las ramas y haciendo que las sombras parecieran retorcerse. No mires fijo, me dijo Diego en voz baja. Si sabe que lo reconociste, estamos muertos. No entendía nada. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolían las costillas. ¿Quién es? Susurré. Diego cerró la caja con un golpe seco y me agarró del brazo. El hombre que nos separó, y el que debería estar muerto. Antes de que pudiera procesar lo que dijo, la figura comenzó a caminar hacia nosotros. Cada paso era lento, deliberado, como un depredador que sabe que la presa no puede escapar. Corre, ordenó Diego. Ahora. Salimos corriendo entre las tumbas, tropezando con raíces y piedras. Escuchaba detrás de nosotros el crujido de ramas bajo sus pies, cada vez más cerca. Llegamos al coche y Diego intentó arrancarlo, pero el motor solo emitió un ruido ahogado. No, no, murmuraba él mientras giraba la llave una y otra vez. Entonces, un golpe seco en el techo del coche me hizo gritar. La silueta estaba allí, mirándonos desde el parabrisas con unos ojos que parecían brillar en la penumbra. Diego encendió el motor en ese instante y salimos a toda velocidad, dejando atrás el cementerio, pero no su mirada. Él sabe dónde vivimos, dijo Diego, con la voz rota. Y no se detendrá hasta recuperar lo que mamá escondió, aunque tenga que matarnos a los dos. Llegamos a casa sin decir una palabra. Diego cerró todas las cortinas, revisó cada cerradura y puso un mueble contra la puerta. John podía sentir el peso de esos ojos siguiéndome. ¿Qué hay en la caja? Pregunté al fin. Diego la colocó sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro había un sobre amarillento, un anillo antiguo y una foto, nosotros dos, bebés, en brazos de una mujer que no era mamá. Ella, Diego tragó saliva, no era nuestra madre biológica. Nos adoptó después de que él, se interrumpió, señalando la foto. Al fondo, borroso, se veía al hombre de la colina, más joven pero igual de perturbador. En el sobre había una carta escrita con tinta temblorosa. Si lees esto, significa que él volvió. No confíes en nadie. Lo que lleva en la mano no es un bastón, es la llave para encontrar al tercero. Nunca estuvieron solos. ¿El tercero? Pregunté. Antes de que Diego pudiera responder, un fuerte golpe retumbó en la puerta principal. 3 golpes. Pausados, como si marcara un patrón que solo él conocía. La luz se fue. La casa quedó en silencio absoluto. Y en ese silencio, una voz grave susurró desde afuera. ¿Abrime, hermano? Y en ese momento entendí, no hablaba con Diego.